Este es un Alfa Romeo TZ Zagato de 1964 y es un coche deportivo clásico muy especial. Solo se construyeron alrededor de 100 unidades de estos, con una estructura ultra ligera, una experiencia de conducción muy enfocada y un diseño que mucha gente cree que hace que parezca una versión bebé del icónico Ferrari 250 GTO. Este es un coche especial y hoy voy a hacerle una reseña y mostraros todos sus detalles y características del Alfa TZ. Muy bien, hora de los detalles y características del Alfa TZ. Empezando con un poco de contexto, el Alfa Romeo Giulia fue un coche muy popular fabricado por Alfa durante los años 60 y 70, y para la mayoría de la gente, el Giulia era un coche relativamente tranquilo y bastante aburrido para desplazarse diariamente. Fueron tremendamente populares en Italia y en otros lugares durante ese periodo. Estaban por todas partes y eran coches bastante típicos. Pero Alfa Romeo también creó algunas versiones deportivas del Giulia. Le dieron un poco más de potencia, algo más de diversión, estilo y emoción. Esos coches son bastante deseados hoy en día, pero no representaban la cima de la gama porque Alfa también utilizó la base del Giulia para competir en carreras con este coche, el TZ, que apareció a principios de los años 60, y técnicamente en realidad se llama Giulia TZ debido a sus raíces Giulia, especialmente en lo referente al sistema de propulsión, del que hablaré dentro de un momento. Pero antes de llegar ahí, quiero cubrir otra cosa que probablemente os estéis preguntando. ¿Por qué lo llamaron TZ? Bueno, la T significaba tubolare, que en italiano significa estructura tubular. Un componente increíblemente importante de este coche porque utiliza un chasis tubular hecho a medida que fue específicamente diseñado e ingenierizado únicamente para este modelo. Era una tecnología bastante avanzada para la época y además increíblemente ligera. Fue este chasis tubular, en parte, el que ayudó a que este coche alcanzara un peso inferior a las 1.500 libras, con líquidos incluidos. Este es un coche súper ligero y ese avanzado diseño tubular, avanzado para la época, ayudó a hacerlo posible. Ahora bien, la Z significaba Zagato, que es por supuesto una famosísima casa de diseño italiana que durante muchas décadas ha diseñado algunos coches muy célebres, incluido este, que es un icónico coche de carreras clásico especialmente famoso por su diseño. Y eso además se debe a la parte trasera. Podéis ver que el coche desciende suavemente hacia atrás y luego simplemente termina. Se corta y ahí acaba todo. Este es un principio de diseño llamado coda trunca, que significa cola corta, y fue creado basándose en unos principios de aerodinámica recién descubiertos que eran totalmente revolucionarios en aquella época. Básicamente, lo que se descubrió fue que, a menos que tu coche tuviera una cola increíblemente larga extendiéndose mucho más allá del vehículo, algo práctico para aviones, pero no realmente para coches, la aerodinámica no se beneficiaba realmente de un diseño trasero fluido y estilizado. Era mejor simplemente cortar la parte trasera y tener una cola relativamente corta, menos carrocería y menos peso. Y eso es exactamente lo que hizo este coche. Zagato diseñó este coche utilizando ese principio aerodinámico recién descubierto. Y de hecho otros fabricantes a principios de los años 60 hicieron lo mismo con sus coches de carreras, incluido, muy famosamente, el Ferrari 250 GTO, que en realidad tiene un aspecto bastante parecido a este Alfa TZ. Por esa razón, muchos aficionados a las carreras clásicas se refieren a este coche como un Baby GTO, porque tiene un diseño similar, un morro largo y fluido que conduce hasta esa coda trunca y la parte trasera corta, lo que daba a ambos coches una apariencia muy distintiva. Y hay más en lo de Baby GTO que solo eso. Por supuesto, también está el hecho de que ambos son italianos, ambos coches de carreras de la misma época, a principios de los 60, y que el rojo era el color más asociado con ambos modelos. Pero para mí, lo que realmente hace que este sea el Baby GTO es la vista desde el asiento del conductor mirando sobre el capó. Puedes ver los guardabarros sobresaliendo en los bordes, la protuberancia central del capó, incluso esa pequeña apertura frontal para el flujo de aire. Todo es exactamente lo que tenía el GTO.
y realmente sientes esa sensación cuando estás sentado en el coche. Casi parece un Ferrari 250 GTO a escala reducida. De ahí ve el apodo. Y ya que estamos hablando del capó, bueno, hablemos del capó. Como dije, me encanta el diseño con sus curvas. Es realmente precioso. Pero también hay muchos detalles interesantes aquí. Y empecemos por esa compuerta delantera. Como dije, se abre para mejorar el flujo de aire, lo que obviamente ayuda con la refrigeración. Lo interesante es que esta compuerta no podía abrirse desde el interior del coche con un cable para abrirla y cerrarla a voluntad. En lugar de eso, abres el capó y puedes ver la parte interior de la compuerta. No hay ningún cable conectado a ella, solo podías abrirla o cerrarla utilizando una herramienta. Así que al comienzo de la carrera tenías que decidir en qué posición querías dejar la compuerta porque probablemente no ibas a hacer ese ajuste más adelante. No era algo fácil de modificar una vez iniciada la carrera. Otra cosa genial del capó son los puntos de montaje de los espejos retrovisores. Uno de ellos, el del lado del pasajero, está montado sobre el capó, más o menos en la posición del guardabarros delantero. Pero el del lado del conductor no está ni cerca de ese mismo punto. En cambio, está montado en la puerta del conductor, básicamente al lado de donde se sienta el piloto. Puntos de montaje completamente asimétricos para los retrovisores. El conductor podía ver fácilmente el espejo del pasajero colocado sobre el guardabarros y, por supuesto, también podía ver perfectamente el espejo del lado del conductor en esa ubicación, pero resulta bastante extraño verlos en sitios distintos. También hay dos detalles muy interesantes más en el capó. Número 1, la parrilla Alfa Romeo. Y aunque era más grande en los coches de calle, que tenían una parte delantera más amplia, aún así le incorporaron en el TZ a pesar de su frontal bajo. Le colocaron una pequeña parrilla alfa para que siguiera teniendo el aspecto típico de la marca incluso cuando ibas a competir. También me encantan estas diminutas luces auxiliares. Podéis verlas en los extremos de los faros principales. Esas pequeñas piezas montadas en el borde casi parecen ametralladoras, dando al coche una sensación de mayor propósito y haciéndolo parecer bastante agresivo, casi como pequeños focos de rally. Y luego, por supuesto, está la protuberancia del capó. Tienes esos guardabarros curvos que son preciosos, pero en el centro el capó abultado es simplemente genial. Le da esa sensación musculosa y agresiva, como si estuviera conteniendo algo serio debajo. Y efectivamente así era. Bajo el capó tienes un motor de 4 cilindros y doble árbol de levas de 1.6 litros. Lo cual quizás no parezca mucho, pero recordad que este coche ni siquiera superaba las 1500 libras en las versiones de calle del TZ que Alfa fabricó separadamente de los coches de carreras. Este motor producía unos 115 a 120 caballos, pero en los coches de competición como este desarrollaba alrededor de 160 caballos, una cifra realmente muy buena para aquella época en un coche de este tamaño. Realmente era potencia contenida, un sistema de propulsión serio, incluso aunque no fuera muy grande comparado con algunos de los motores V12 rivales. Ahora bien, hay muchas cosas interesantes sobre este conjunto mecánico, incluyendo el hecho de que este 4 cilindros es básicamente el mismo motor que Alfa Romeo utilizó en prácticamente todos sus vehículos de 4 cilindros durante décadas. Coches de carreras, coches de calle, todo partía de la base de este motor. Pero para mí, lo más genial aquí es el diseño Twin Spark. Twin Spark se refiere al hecho de que hay 2 bujías por cilindro en lugar de, la habitual única bujía. Y puedes ver que salen 8 cables de bujías del motor, lo que casi le da apariencia de un V8. Parece más musculoso de lo que realmente es. Obviamente añadía más chispa a cada cilindro, y el resultado era una mejor respuesta, mejores prestaciones y un diseño muy avanzado y futurista para la época. Y con esos 8 cables de bujías saliendo del motor nuevamente, parece un V8 y sinceramente también suena como uno. Subes de revoluciones este coche y tiene un rugido impresionante. Vamos a escucharlo ahora mismo.
Ese motor suena increíble. Y fue precisamente este motor tan avanzado, combinado con el avanzado y ligero chasis tubular, lo que ayudó a convertir este coche en un coche de carreras verdaderamente exitoso. Este era un coche serio, capaz de hacer cosas serias, con una ingeniería fantástica detrás. Y no era solo el motor y el chasis tubular. Este coche también tenía otras características bastante avanzadas, incluidos frenos de disco, que podéis ver aquí en las ruedas. Eso no era especialmente común en los años 60. La mayoría de los coches todavía llevaban frenos de tambor, pero Alfa entendió que para competir los frenos de disco eran el camino correcto y este coche los utilizaba. Lo mismo ocurre con la suspensión independiente, que también era una tecnología relativamente avanzada para la época. Este coche realmente era una especie de máquina de competición de vanguardia en su tiempo. Aunque hoy, 60 años después, Alfa ciertamente ya no tenga esa reputación. En aquel entonces estaba creando lo mejor de lo mejor, y ahora tenemos el interior. A menudo en mis reseñas el interior es donde se encuentra la mayoría de las características y demás, pero en este coche realmente no es así, porque por dentro es básicamente un coche de carreras completamente aligerado, lo cual era bastante común en los coches de competición de su época y sigue siéndolo hoy. No hay demasiadas cosas raras, locas o especialmente llamativas aquí dentro. Todo era de funcionalidad, solo lo necesario para correr y ni un mínimo extra, lo que obviamente habría añadido peso y complejidad innecesarios. Por ejemplo, la parte trasera de este coche, que normalmente sería algo así como la zona de carga del hatchback, bueno, pues no lo es, ni siquiera puedes acceder a ella. No es un portón trasero que se abra para meter equipaje, porque nadie iba a meter equipaje en un coche de carreras. La única manera de llegar ahí detrás es, supongo, utilizando una herramienta para quitar la luneta trasera. No ibas a entrar ahí atrás. Fue diseñado así puramente por cuestiones de estilo y aerodinámica, y no estaba pensado para un uso real. Lo mismo ocurre, imagino, con la cerradura de la puerta. Puedes ver que al abrir la puerta hay un pequeño botón que pulsas para liberarla y luego una pequeña manija metálica donde metes los dedos para abrirla. La parte extraña es la cerradura, porque este coche en realidad no necesita llave para arrancar. Como muchos coches de carreras, no introduces una llave, hay un botón de encendido. Así que, ¿por qué hay una cerradura para bloquear la puerta? Pues no tengo ni idea, supongo que este coche ni siquiera venía con llaves, y desde luego, no hay cerradura en el lado del pasajero. Así que, aunque bloquearas la puerta del conductor, tampoco podrías entrar por el otro lado. Probablemente heredaron la pieza de otros modelos de Alfa. Esos coches tenían cerraduras en la puerta del conductor, así que decidieron colocarla también aquí, aunque realmente este coche no utilice llave. Cuando abres la puerta encuentras dos detalles muy interesantes. Número 1, la puerta se mantiene en posición gracias a una correa de cuero. Eso es lo único que evita que la puerta se abra completamente de golpe, y como podéis imaginar, tampoco mantiene la puerta abierta. Si estás en cualquier tipo de pendiente, simplemente se cierra sola. Claramente no estaba buscando el máximo confort. Lo mismo ocurre con la manija para salir. En lugar de una bonita manija pulida, hay un cordón. Simplemente tiras del cordón, este acciona el mecanismo de la cerradura, situado en la parte trasera de la puerta, y entonces la puerta se abre para que puedas salir. De nuevo, todo muy básico, completamente minimalista, y eso se aplica al resto del interior también. A la izquierda del volante podéis ver un par de interruptores muy importantes. Este etiquetado como pump es para la bomba de combustible, y este otro etiquetado como ignition. Exactamente lo mismo, tienes que poner ese interruptor en posición de encendido y entonces el coche funcionará. Y luego hay un botón aquí etiquetado como starter. Lo presionas y el coche arranca inmediatamente. De nuevo, no hace falta llave, pero sí tienes que seguir ese procedimiento de activar primero la bomba de combustible y el encendido. Ahora bien, también al lado izquierdo del volante puedes ver el control de los faros, algo que habría sido importante incluso en un coche de carreras al correr de noche. A la derecha del volante puedes ver algunos otros controles. Estos se usan con menos frecuencia y aquí está el interruptor de los limpiaparabrisas y también puedes ver un interruptor etiquetado como fan. Eso no es para un sistema de climatización, en cambio es para un ventilador en el comportamiento del motor. Lo activarías para hacer girar el ventilador y añadir refrigeración extra al motor, por ejemplo en un día muy caluroso o si estás conduciendo lentamente en tráfico, quizás camino al circuito, podrías encender el ventilador para mantener todo fresco. Aquí también tienes los washers, como se indica, que lanza agua al parabrisas para luego usar el limpiaparabrisas. Y después tienes indicator, eso es el intermitente, algo que quizás sorprenda ver en un coche de carreras, pero existen razones legítimas para
para tenerlo. Por ejemplo, si estás señalando que vas a entrar en el pit lane, o si el coche está averiado en la pista, quizás quieras activar el intermitente. Puedes ver un panel de fusibles con cada fusible etiquetado, y hay una gran luz roja brillante que dice Waiter, y una luz similar de color naranja brillante que dice Oil. Supongo que esas luces se encenderían para avisarte si algo malo estuviera ocurriendo con cualquiera de esos sistemas. También tienes aquí montados los antinieblas y el claxon, que es un botón situado junto al velocímetro. Ahora bien, en cuanto al velocímetro, está montado completamente hacia este lado. Queda despriorizado, casi en el centro del coche y más cerca al pasajero, porque si estás conduciendo en un circuito realmente no te importa demasiado a qué velocidad vas. No es algo especialmente importante, aunque sigue siendo útil tenerlo. También tienes aquí un indicador de temperatura que obviamente muestra la temperatura del motor, algo importante, pero los indicadores más importantes están en este cuadro de instrumentos directamente delante del volante, como podéis ver. Y el principal de todos, en términos de importancia, es el tacómetro, situado justo en el centro. Y como podéis ver, está inclinado, ladeado hacia un lado, no montado completamente recto, y la razón es que esto es un coche de carreras, y la mayor parte del tiempo conduciendo un coche de carreras estás en la zona más alta del rango de revoluciones porque intentas acceder a la máxima potencia posible. Así que inclinar el tacómetro hacía que la parte alta del rango de revoluciones quedara directamente en tu campo de visión, y de esa forma no tenías que bajar la vista y mirar la zona inferior del tacómetro, que es donde normalmente estaría esa parte en un coche de calle convencional. También podéis ver que hay una línea roja pintada en el tacómetro, presumiblemente para asegurarse de que el piloto tenga perfectamente claro el punto exacto donde debe cambiar de marcha y así evitar dañar el motor. En el centro del interior podéis ver la palanca de cambios, y esto en realidad representa un avance bastante importante para este coche. Tiene una transmisión manual de 5 velocidades, algo muy destacable en una época en que la mayoría de coches utilizaban cajas de 3 o 4 marchas. Que este coche tuviera 5 velocidades hacia adelante era realmente impresionante. De nuevo, estaba en la vanguardia de lo que se desarrollaba para los vehículos modernos en aquella época. Tiras de esta pequeña pestaña o interruptor en la parte trasera del volante y puedes quitarlo completamente, lo que facilita entrar y salir del coche. Eso es especialmente importante cuando tienes una jaula antivuelco instalada, como en este caso. Y precisamente la jaula antivuelco forma parte de varias modificaciones modernas que se han añadido a este coche para prepararlo para competiciones de clásicos. Podéis ver la barra de la jaula en el lado del pasajero, y en realidad hay una barra que impediría a un pasajero entrar fácilmente. En el lado del conductor esa barra ha sido retirada para facilitar la entrada y salida, pero en realidad tenemos la barra aquí, en nuestra oficina, y puedes volver a instalarla para cumplir con los requisitos de las competiciones de clásicos. Lo mismo ocurre, por supuesto, con estos asientos que definitivamente no son originales del coche. Son asientos de competición modernos y mucho más seguros, y por supuesto incluyen arneses de competición. Y como podéis ver, también tienes un extintor. Y este no es un extintor tradicional en el que te bajas del coche y empiezas a rociar. En cambio, este sistema antiincendios está integrado directamente en el coche mediante conductos. Y si tiras de este pequeño interruptor bajo la columna de dirección, este interruptor rojo, marcado con una E, liberará un agente extintor dentro del coche para detener un incendio. Definitivamente no quieres tirar accidentalmente de ese interruptor porque todo se volverá desordenado dentro de este vehículo. Pero esto, los asientos, los cinturones, la jaula antivuelco, todo este equipamiento se ha añadido para que el coche cumpla con las normativas modernas de seguridad para carreras de clásicos. Aunque ya no sea completamente original, este coche está preparado y configurado para competir hoy mismo en carreras vintage. Y de hecho podéis ver que participó en el Monterey Stories, una de las competiciones de clásicos más prestigiosas del mundo. Realmente está preparado para ir rápido en un entorno de competición vintage, algo que me parece súper genial. También hay otra cosa interesante, y serían las ventanas laterales. No era tan raro. Era bastante común en coches de carreras de esta época usar estas ventanillas ligeras deslizantes en lugar de un sistema con manivela. Y delante podéis ver una pequeña ventanilla triangular que realmente gira para abrirse. Mencioné antes que este coche no tenía sistemas de climatización y efectivamente es cierto. Esa ventanilla giratoria era tu sistema de climatización. Pero lo genial era que realmente podías ajustarla para que el aire soplara directamente hacia ti y hacia el asiento del conductor o del pasajero, dependiendo del ángulo de giro de la ventanilla. Sin embargo, lo más interesante es que hay una tercera ventana en esta zona, esta ventanilla horizontal situada encima de la ventana deslizante. Eso no es algo
que se vea muy a menudo una ventana extra adicional en este panel. Si la ventana deslizante hubiera llegado hasta la parte superior del marco, habría podido abrirse completamente. Así que esta fue su peculiar solución al problema. Así que esos son todos los detalles y características interesantes, pero hablemos de otros detalles importantes del TZ, empezando por las cifras de producción. Originalmente Alfa solo fabricó un pequeño número de estos coches para competir con prototipos de carreras, pero tuvieron tanto éxito que Alfa decidió fabricar bastantes más, tanto coches de competición como versiones de calle. Aunque no era una cantidad enorme, el total apenas supera ligeramente las 100 unidades fabricadas, contando tanto coches de calle como coches de carreras como este. Es extremadamente raro. Ahora bien, curiosamente más adelante evolucionó hacia un coche ligeramente diferente, después de que el TZ apareciera y demostrara su éxito en competición. Unos años más tarde, Alfa lo evolucionó hacia un modelo llamado TZ2, con una carrocería más aerodinámica y fluida. El TZ2 también fue un coche de carreras muy exitoso y un icono del pasado deportivo de Alfa Romeo. Ese coche también es muy querido. Y debido al éxito del TZ2 y al reconocimiento general que obtuvo, a veces este coche es denominado el TZ1 para diferenciarlo de su sucesor. Curiosamente, muchos años después, hace aproximadamente una década, Alfa también creó el TZ3. Este estaba basado en el Dodge Viper de su época, debido a que la empresa matriz de Alfa, FCA o Stellantis, también era propiedad de Dodge. Tomaron Vipers carrozados por Zagato y les dieron un diseño que rendía homenaje al TZ original. Y así nació el TZ3. Así que técnicamente ha habido 3 interacciones de este coche, incluida la extraña versión moderna. Pero esos son todos los detalles interesantes. Estoy súper emocionado por ponerme al volante y conducir este coche, así que vamos allá. Vamos a sacar este preciado de icono coche de carreras a la carretera. Muy bien, conduciendo el Alfa TZ1. Y tengo que decir que esta cosa es genial. Tenía ciertas dudas sobre conducir este coche porque es ruidoso, estrecho, difícil de entrar, huele raro, es viejo y tiene todas esas cosas típicas. Pero una vez estás al volante, madre mía, este coche es impresionante. Sobre este capó y realmente parece del capó de un Ferrari 250 GTO. Y vibra y transmite una especie de emoción, una emoción eléctrica. También responde con una inmediatez increíble. El pedal del acelerador no es exactamente ultra sensible, pero no hay espera alguna. Aunque sea un pequeño 4 cilindros, no tienes que esperar a que pasen cosas. Simplemente responde y se siente rápido inmediatamente. La caja de cambios es muy buena, aunque esté colocada en forma un poco rara, alta y vertical. Las marchas entran perfectamente. Es maravillosa. El embrague es un poco pesado y tiene un recorrido corto, pero te acostumbras bastante rápido. En realidad, a pesar del espectáculo necesario para entrar en este coche, de arrancarlo, y todos sus detalles, es un coche bastante fácil de conducir. ¡Oh! Espera, para un poco. Siento como si estuviera clasificando para Le Mans. Es genial. ¡Qué experiencia! Este coche es increíble, vibrante y lleno de energía. Se siente rápido, ansioso y emocionante. Cuando este coche llegó, por primera vez pensé, sí, se ve genial, pero no puedo creer que se vendan por lo que cuestan. Pero ahora sentado aquí y experimentándolo, es como... lo entiendo. De hecho, estoy bastante sorprendido de que los coches fueran tan avanzados en esta época. Pero eso también ocurre con todos los coches de carreras, incluso los modernos. Esto es lo más genial que he hecho nunca. Me encanta absolutamente el coche. Es intensamente conducible. Divertidísimo. Voy a 28 millas por hora y siento que estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida. Esto es una auténtica pasada.
¡Qué experiencia! Es difícil transmitirlo realmente. Y sinceramente se siente tan compacto, tan pequeño y tan manejable que parece siempre ansioso por salir disparado, aunque tenga ese pequeño 4 cilindros que da 160 caballos. Es un coche ligero y simplemente tiene un motor de 4 cilindros muy bien diseñado. Parece estar impaciente, deseando avanzar, emocionado. Y esto es una pasada. Y puedes moverlo con tanta facilidad usando el volante. Es un coche ligero, y eso se nota cuando lo conduces. No puedo creer que simplemente esté conduciendo entre el tráfico normal y esté viviendo esa experiencia tan increíble con todos los demás en la carretera yendo al trabajo. Y sentado completamente asombrado y emocionado. Muy bien, tenemos una pequeña rotonda y una curva interesante. Es tan fácil de conducir, tan fácil. ¡Es una maldita pasada! El sonido suena como un V12. Estoy obsesionado con cada parte de esta experiencia. No puedo creer cómo suena del 4 cilindros a fondo. Es algo que jamás había escuchado antes. ¡Qué locura, por Dios! No puedo creerlo, de verdad que no puedo. Sinceramente parece que estoy clasificando para Le Mans, aunque simplemente esté conduciendo por una calle del parque. Aquí vamos, viejo Alfa. Yeah. Wow. Oh my God. Nada se parece a esto. ¡Qué sensación! La velocidad, las sensaciones, la forma en que sube de vueltas, con tantas ganas. El conjunto mecánico es incomparable. ¡Qué cosa tan increíble de experimentar, de escuchar, de sentir! Y realmente lo sientes a todos los niveles. Es que no hay palabras. Es genial, y no he tenido algo así nunca. Lo sientes realmente en todos los niveles, tus manos trabajando el embrague, la palanca de cambios. Nunca jamás he experimentado algo parecido. Sé que probablemente muchos coches de carreras de los 60 sean así, pero además este coche es muy fácil de lanzar y de mover. Me siento bastante confiado, aunque sea un coche muy valioso, muy antiguo, con 60 años de edad. Me siento muy seguro con él porque es pequeño, predecible, en cuanto a donde puedes colocarlo en la carretera, ligero y muy fácil de mover, como digo. Si algún día hago carreras vintage, quiero hacerlo con esto. Y así, desde el Alfa Romeo Tubolare Zagato de 1964. El TZ. Este es un coche increíblemente especial, una de las experiencias de conducción más emocionantes que he tenido jamás. Muy genial, muy emocionante, y muy rara vez salen a la venta. Pero podías comprar este en Cars and Beers, cortesía del famoso Museo Peterson. Y ahora es el momento de darle a este Alfa TZ una puntuación. Y la puntuación es de 47 de 100. El TZ consigue una puntuación de fin de semana increíble para un coche de su edad, incluyendo un perfecto 10 en diversión, superando a coches como el Ferrari A12 y el Lamborghini Huracán Evo en esa categoría. Y con muy buenas razones. Puede que ese Alfa no sea el coche más rápido ni el más práctico que he conducido jamás, pero está peligrosamente cerca de ser la experiencia más emocionante y disfrutable que he tenido sobre 4 ruedas.
Oh.